pequeños episodios que van armando un supuesto carácter. Por ejemplo, gran parte de mi existencia se la adjudico a Malatesta y no a Julián, ¿no? Malatesta fue un apodo que me puso una amiga pianista, porque teníamos como círculo de estudio. Yo vivía enamorado de esa mujer. Ella era un demonio, ¿no? Un demonio, cuando era un demonio en el sentido clásico del término, digo, un demonio para pagar escondedero. Pero era maravillosa, inteligentísima. Y yo en esa época, muy muchacho, leía a un anarquista italiano llamado Enrico Malatesta. Y teníamos un pequeño núcleo socialista, donde ella formaba parte de ese núcleo. Entonces, las cosas que yo formulaba y planteaba ahí eran objeto de todo tipo de rechazo. Y en vez de atacarme a mí, atacaban a Malatesta. Y ella me colocó Malatesta. Y entonces eso se fue formando un asunto muy complicado porque ya para sacarme la rabia a mí, toda cosa me decía Malatesta. Entonces las pequeñas cosas que yo empezaba a escribir las firmaba como Malatesta, como para quitármelas de encima. Y eso ocultó al verdadero Julián. El solo nombre Malatesta implica, es un nombre provocador, es una especie de entidad transgresora, agresiva, arrojada, pero el verdadero Julián es tímido. Yo cada platico me veo envuelto en unas peloteras armadas por Malatesta a las que yo no he querido ir. Se produce esto que suena como humor, en cierta forma determina un poco mi comportamiento, una especie de desdoblamiento extraño allí. Yo para vengarme de ella le puse Te Detesta, pero el nombre no duró mucho porque ya la fuerza espiritual de la mujer era impresionante, o es impresionante, y era un genio del bajo mundo, para decirlo de alguna manera, maravillosa por eso. Entonces, y yo me quedé con el nombre de Malatesta, Julián Malatesta, y el Juan Julián Jiménez, que es el humilde, el que cobra los sueldos, el que reclama por los servicios públicos. ese es tímido, es timorato, sigue siendo un adolescente, lo atemorizan las autoridades, las casas excesivamente elegantes lo inhiben, no sabe si sentarse o quedarse parado, ¿no? Ese es. Pero el otro Malatesta es un teatro. Y de alguna forma ese Malatesta es el que la gente conoce, no conoce al otro, el que vive la extraña sensación de que las cosas no logran hacerse, que las cosas no logran concluirse, que todo lo que uno hace es incompleto, es inconcluso, el que vive la zozobra de no sentirse plenamente realizado con lo poquito que ha hecho. Ese orgullo. Malatesta se hizo humana de todo, se vanagloria de todo, entonces vende una sociedad tan violenta como la nuestra, tan excluyente, tan segregadora. Malatesta es como alguien que dice no me debo mover, ¿no? Pero el Julián Jiménez que está atrás, ese sí sube, ¿no? Sí, es absoluta, la palabra es absolutamente frágil, vulnerable. Entonces es muy interesante la lógica de poder conversar, quizá en algún momento poder conversar sobre esas cosas como sucede en Conversando. Que por ejemplo en Conversando con nuestras andanzas políticas con Alcántara, yo les confieso, yo me metí en un montón de cosas, pero por pasión literaria. Es decir, yo hoy sé cómo es este país, y viví los riesgos más enormes y estoy vivo de milagro, pero luego lo hice por pasión literaria, no porque fuera valiente ni tuviera coraje. Yo la cobardía ya es enorme. Pero después de que ya estaba embarcado en el asunto y que ya no podía decir que no, pues no quedaba de otra, pero eso pues, ¿no?
y vivimos muchas situaciones muy complicadas, tanto que ahorita yo estoy escribiendo una novela, yo creo que la estoy terminando a finalizar el año, comienzos del próximo año. Es una novela sobre la derrota, sobre la guerra. Y si ustedes leen la novela, ustedes creen que han escrito un combatiente o no. Pablo, yo no mato una mosca, pero es haber captado como la idiosincrasia de lo que nos tocó a nosotros en suerte como país, ¿no? La conducta tan elemental de los hombres de la guerra y al mismo tiempo la vida espiritual que llevan, programas amorosos, el mundo urbano nuestro, cómo nos fuimos viendo la ciudad, todo lo que tú dices, cómo pensamos esta ciudad. Y me ubico más o menos en los años 80, que creo que es la época del colapso, ¿no? La época de la caída de los grandes discursos redentores, de los grandes anhelos de sociedades nuevas que creímos en ellas se derrumbaron por su propio despotismo, por sus propias dinámicas autoritarias, por el exceso, digamos, de barbarie que todas esas sociedades también edificaron. Y también los grandes proyectos nuestros también se derrumban. Entonces uno dice, bueno, ¿esto qué es lo que queda? Entonces uno se encuentra frente a una ciudad enredada en muy pequeñas cosas, en las más mezquinas de todas, ¿no? Y todo el mundo sobreviviendo por un recurso, sobreviviendo por un auxilio, sobreviviendo a costa de entregar sus valores, de entregar sus sueños, de alguna manera sus propios sueños. Pues bien, entonces eso es digamos, esa combinación entre el Malatesta y el... ¿Cómo abro el carrera? Bueno, así lo que vamos a buscar.